Hola Nancy, hola Diego. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, hoy es en español, Nancy. Hoy me va a acompañar Estela Harris y nos va a hablar de la música de la India. Hola Genoveva, ¿cómo te va? Y de el sitar que ella toca. Y no vamos a esperar más. Les quiero presentar a Estela Harris. Estela, vení. Que gracias a Dios pudo venir. Okay, anda. Hola, Un poquito más adelante, un poquito más adelante. Ahí está. Bueno. Namaste a todos y todas. Estela. Ante todo, gracias por la invitación. Es un placer, es un placer tenerte. Yo descubrí el gozo de escuchar el sitar cuando, no sé, tenía mis early 20s, no sé, tenía 20, 21 años cuando comencé mi sendero espiritual. Mis amigos de Buenos Aires me empezaron a educar de la música de la India, mandándome cassettes. Y un día el Ravi Shankar, que lo conocí en ese recital de Woodstock, con todos los hippies, empecé a darme cuenta que no era algo así muy raro. Y sentía cuando escuchaba el sitar que me llegaba al alma, que me despertaba los chakras, que los chakras se empezaban a sentir llenos de energía. Y bueno, escuché no mucho, pero me encantó escuchar a Ravi Shankar. Después aprendí a tocar el tablas un poquito, y después, cuando estaba acá en Estados Unidos, Anushka Shankar, que es la hija, que puse un poquito de música. Bueno, háblanos un poquito de la música de la India. Por ejemplo, la semana pasada me decías, el sitar es un instrumento del norte de la India, pero habla de lo que quieres, por ejemplo. ¿Cómo empezarías? Bueno, es tan amplio, pero bueno, vamos a por ahí de las cosas que pueden resultar así más interesantes como para tener una idea de cómo se origina y también toda esa riqueza que vos mencionabas, lo que vos sentís en tu cuerpo cuando escuchás música clásica, ¿no?, de la India. Y bueno, primero había empezado por agradecer la invitación de Carlos, así que ahora voy a también agradecer a quienes me enseñaron sitar, ¿sí? Mis maestros de música, que humildemente trataré de explicar algunas cosas gracias a todo lo que ellos me quisieron transmitir, lo que yo recuerdo. Así que bueno, permiso también a ellos para hablar de estos temas. Bueno, la música de la India está muy arraigada en la espiritualidad. Las raíces de la música, de la teoría de la India, están directamente en los Vedas, o sea, las escrituras más antiguas de la India. Escritura espiritual, escrituras sagradas. Sí, que hay un Veda, de los 4 Vedas principales, el Sama Veda, que es el Veda del canto, le dicen Sama por canto, ¿no? Y ahí están todos los tratados más antiguos sobre la música, ¿no?, de la India. O sea que sale directamente, las raíces vienen de
de las escrituras, espirituales. ¿no? Espirituales, sí. Claro. Y hay muchas descripciones muy bellas de cómo, en la mitología de la India, de cómo llega la música celestial a la tierra, ¿no? Entonces están las manifestaciones de Dios en la India, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Todo está arraigado con el arte y la música, ¿no? Por ejemplo, Shiva es el danzarín cósmico en todos los ciclos de la creación, ¿no? Y Sarasvati es la diosa de las artes y el conocimiento, Brahma es el creador del conocimiento. Entonces, en la teoría de la música se dice que Brahma transmitió el arte de la música a su consorte Sarasvati. Luego Sarasvati lo transmite a Shiva, así, ¿no? Shiva lo plasma en los Vedas, ¿no? Entonces, todo el génesis, digamos, de la música clásica de la India viene directamente de toda esa raíz espiritual, ¿no? Directamente de las escrituras. O sea que provienen directamente del cielo, digamos, ¿no? De las deidades. Entonces, toda la música clásica, con los distintos instrumentos que después se fueron desarrollando, ¿no? O trayendo, porque en la India hubo muchas, sobre todo el norte de la India, sufrió muchas invasiones, lo que se llama el Valle del Indo, ¿no? Entonces, el norte de la India entraron muchos, aunque había ciertos instrumentos autóctonos, algunas flautas, algunos tambores, la vina que toca Sarasvati, que se considera la madre de todos los instrumentos de cuerda, ya eran parte de esa civilización. Pero después hubo invasiones persas, árabes, bueno. Y el sitar es uno de los instrumentos que aparentemente se debate bastante. Fue una de las influencias que entraron de la invasión persa, ¿no? Y después pasó a ser un instrumento hindú por excelencia, ¿no? Típico. Pero claro, la vina es el instrumento tradicional, ¿no? Original, que da como origen a todo lo que es la música de instrumentos de cuerda. Y a raíz de estas invasiones, la música de la India queda como dividida en dos grupos, ¿no? Lo que se llama la música del norte de la India, que es la música hindustani, le dicen Hindustani Sangeet, porque es en el Valle del Indo, ¿no? Donde fueron las invasiones. Entonces se le llamó Hindustani Music, o Sangeet, ¿no? Sangeet es la música. Y la música del sur de la India, que tuvo menos invasiones, permaneció más pura. Entonces esa música se llama Carnatic, la música carnática, ¿no? Carnatic Music. Por eso, por ejemplo, como las danzas hindúes son más bien, provienen de todas zonas de Chennai o aldeas o distintas ciudades del sur de la India, casi todas, la música típicamente de danza es carnática y el instrumento de cuerdas es la vina. Si uno mira un concierto, o sea, una presentación de danza con instrumentos en vivo, generalmente no es con sitar. En India es con vina, ¿no? Flauta, vina y mridangam, bueno. Los tambores. Claro, pero mridangam, por ejemplo, el tabla es más norte de la India. Es uno más largo y se toca a los costados, claro. Y el tabla son dos tambores chiquitos. Los podría traer para mostrarles. Tengo sí, dos acá. Sí, es hermoso, más descriptivo. Yo los traigo. Sí, en mridanga, en percusión, bueno, no es mucho mi tema, pero en percusión también el mridangam es el instrumento más original para los cantos devocionales, que así es como nace, ¿no? La música de la India, su raíz es puramente sagrada y devocional, ¿no? Para cantar loas a Dios. Ese es el origen de la música hindú. Y en el instrumento de percusión típico de esa etapa, que esa etapa en realidad es antiquísima, son 2000 años antes de Cristo, data el comienzo de todo lo que es la música en la India, 2000 años antes de Cristo. Después, siglo VI, V, VI, ya se van perfilando los instrumentos como los conocemos hoy. Y así que bueno, eso es una de las características que es lindo conocer, de que existen estos dos como sistemas de música, ¿no? El sistema del norte y el sistema del sur, que es el más puro. El sistema del norte, los que quieren estudiar instrumentos, citar, sobre todo tabla en general, tratan de ir al norte, especialmente a Varanasi, es como la cuna de los instrumentos. Se los voy a mostrar. Este es el mridanga, tiene dos parches, simplemente para que vean la diferencia. Sí. Esto está atado, bueno, y este es otro parche más grande. Y tendrías que acompañar con él.
Este es el podría ser. Mridanga, muy bien. Este es el Mridanga, que dijiste que es del sur. El Mridanga es, sí, Del sur. mayormente se usa en la música carnática. En realidad se usa en toda la India porque se usa para todo lo que es canto devocional. Y este es el tablas, que es como los mismos parches pero separados. Claro, sí. Y se toca. Ok. Es para que vean simplemente. Bueno, esto es maravilloso. Tenemos todos los instrumentos. Entonces, sí, desde años, 2000 años antes de Cristo, que viene desarrollándose, ¿no? Emergiendo toda esta música que es tan maravillosa, ¿no? Y algo muy hermoso es la importancia, como la música comienza como una disciplina de adoración. Paola dice sí sapen. ¿Sí saben? Ella debe ser argentina, a ver. ¡Ah, es de Argentina! Muy bien, bienvenida a Argentina, qué hermoso. Sí sapen. Qué hermoso. Paola, ¿la conoces a Paola? No sé el apellido. Ah, Paola, Orlando, sí. Qué amor. Yo sin los anteojos no veo nada, de acá hasta allá. Paola Orlando. Qué hermosa, Paola, un ángel, un amor. Está en Miami, Paola. Veras, sos únicamente humilde y experta. Bueno, fantástico, Paola puso la mayoría de los comentarios. Ok, sigamos. No está nada mal, Paola, todo está bien. No, porque instrumentos hoy, desde siempre, pero hoy más que nunca, con internet y todas las opciones que tenemos de media, podemos ver, escuchar de todo. Pero a veces es muy lindo, siento yo, conocer esto, ¿no? La parte sagrada, la parte que está detrás, ¿no? De cómo todo esto... ¿Cuál era el propósito original, ¿no? De esta música? Aquí hay una persona... Yurira Blanco. Yuri. Dice, saludos, Bolitwin. Sí, somos Bolitwin. Eso lo vamos a hablar el día de la danza. Ok. Deberías dar más charlas de todas las cosas lindas que haces. Ok, there you go. Gracias. Ya te bueno, Claudia, es el primer intento. Claudia Benítez, ¿la conoces? Sí, una bailarina extraordinaria de Argentina. Ella estudia danza en India todos los años, es un sueño cuando puedan verla bailar. Maravillosa. Acá a Kiro Purlana le enseñaste el armonio. ¿A quién? ¿A Sí. sí, Verónica Valencia. Vero de Argentina, sí. Okay. Sí, intenté enseñarle. Ella sigue el mismo sendero que yo también, para Mahansa Yogananda, así que estudiamos los cantos cósmicos. Y bueno, traté de enseñarle algunos cantos en armonio. Así que, qué hermoso, qué emoción. Bueno, y bueno, justamente ahí, por lo que dijo Vero, ¿no? Hablando del canto, la música comenzó así, ¿no? En realidad en casi todas las religiones, ¿no? La música aparece como un camino de adoración a Dios, ¿no? Las loas en himnos, salmos, si miramos en todas las religiones pasa eso, ¿no? El gregoriano, las salmodias, bueno. Y en la India también. Y la voz humana es el instrumento en India. Cuando uno empieza a estudiar música, uno dice, quiero estudiar sitar, dice, el instrumento número 1 principal es la voz humana. O sea, primero nos dicen, calm down, valoren su garganta, su voz, porque ese es el primer instrumento. El instrumento, la voz, ¿no? Para amar a Dios, orar, cantar, comunicarnos con otras personas. Ese es nuestro instrumento magistral. Y todos los instrumentos, sobre todo los de cuerda, nacen para imitar la voz humana. Es cierto. Entonces es muy interesante. Entonces el instrumento, el sitar principalmente, y la vina es más grande que un sitar. Los que vieron imágenes de Sarasvati, la diosa Sarasvati está tocando la vina. Tiene una técnica un poco diferente y un sonido más grave, ¿no? Y los sonidos de la vina y del sitar, inclusive en el sitar, por ejemplo, hay la primer cuerda, que es donde tocamos las notas principales, se llama cuerda del canto. Y la idea de ejecutar esa cuerda principalmente es justamente imitar la cadencia que hace la voz al cantar. Cuando uno escucha el canto hindú, vieron que tienen una manera de cantar con la garganta, como que se hace no sé cómo se dice, ¿no? Como un trémolo, ¿no? Como un trémolo en la garganta. Y cuando uno toca el sitar, que es muy difícil hacerlo por ahí con la guitarra,
occidental, nos permite hacer esos movimientos con la cuerda, de estiramiento de la cuerda, y entonces la cuerda pasa por toda una gama de sonidos y tiene la opción de hacer ese trémolo, ¿no? O sea, lo que está haciendo está imitando la voz humana. Ajá. Y cuando uno empieza un estudio de música de la India, lo tradicional, ¿no?, en India es primero aprender a cantar. O sea que si uno no canta, ¿no te enseñan el instrumento? No cantar, no necesariamente bien, no tiene que ver con ser entonado, pero sí el training es primero conocer, que después hablaremos un poquito de lo que son los ragas. Hay que conocer, entrar en el espíritu de ese raga, de esas melodías hindúes, conocer cuáles son las notas que delinean ese raga, que hace que ese raga, esa melodía tenga ese feeling, ¿no?, ese sentimiento, que sea más alegre, que sea más devocional, que sea heroico. Entonces todo eso se va aprendiendo desde la voz primero, cantar la escala sobre la cual las notas que forman ese raga, que después vamos a ver, y se empieza a cantar el raga, se estudia mucho el canto, inclusive hay ciertas frases típicas de cada raga que nos ayudan a distinguir los ragas. Eso se aprende a cantar también, y las notas también. Quería mostrar lo que vos dijiste. Ahí está, sí. Esta es la vina. Esa es la vina. Y esa es Sarasvati. Sí. La diosa de la Sarasvati. Que es más grande que el sitar, dijiste. Suelen ser, sí, porque tienen la parte acústica abajo es mucho más grande. Acá, y tiene una segunda. Siempre tienen una segunda, que los sitares, muchos sitares lo tienen. El mío, que es muy antiguo, tiene una segunda, yo no la tengo acá. Pero tiene la otra más chiquita arriba, que es una caja de resonancia. Ajá. Entonces le da un sonido más acústico, ¿no? Si uno tiene que tocar sin micrófonos en un lugar con más gente, entonces es una caja extra, ¿no? Se llama tumba. ¿Es otro sitar que tenés? ¿O tenés este la sitar caja? Tiene aparte la segunda... Que se le puede agregar. Que se le puede agregar. Atrás el sitar tiene un agujerito. Claro. Entonces se enrosca y uno lo agrega. Es como un micrófono natural del sitar. Interesante. Suave, no es que es como si uno microfonea, ¿no? Con micrófonos externos, pero le da mucho más sonoridad. Wow. Así que bueno, hasta ahí llegamos un poco con llega. Cómo comienza el estudio del canto y entrar en los instrumentos. El origen sagrado, sí. ¿no? Yo noté que el tabla que es un instrumento de percusión que tiene diferentes sonidos, sí. Pero cuando uno aprende, los hacen cantar. Hay que cantar, es exactamente lo mismo. Cantan y después tocan imitando el canto. Se canta, sí. Cuando vean tocar tabla, hay veces que hasta en un momento paran, cantan la frase. Exacto. Y la van ejecutando y repiten. O sea, todo lo que el tablista está tocando en su cabeza es constantemente a veces ya es algo automático, ¿no? Es constantemente una repetición de una secuencia rítmica. Están todo el tiempo, sí. Yeah. Y en danza, bueno, vamos a hablar Dios mediante la semana que viene, también, cada golpe que hacemos con los pies, depende cómo el pie golpea en el piso, tiene un nombre diferente, ¿no? Y las secuencias de danza tienen también frases, ¿no? ¿Y también las repetís mentalmente? Sí, uno las conoce, o sea, cuando en danza las está cantando el que dirige, ¿no? El que hace Natuangan y uno las va escuchando y cuando escucha Dariginaton, sabe que se indica o el comienzo de una secuencia o el fin de una secuencia, ¿no? Y los pies hacen algo acorde a esa frase, ¿no? O sea que es una dinámica, como una estructura de la música de la India, hasta donde no conozco todos los instrumentos, pero en estos instrumentos en danza se repite bastante, ¿no? Bueno, ahora habla específicamente del sitar. A ver, ¿qué? Es decir, o sea, el sitar, por ejemplo, ¿cómo se toca? Porque alguna gente que está acá, como Carlos Flores, hola. No conocen de este tipo de música. Claro. Conocen simplemente la música occidental. Sí. ¿El sitar se toca solo, se toca acompañado? ¿Cómo? Sí, el sitar se puede tocar uno solo o se puede tocar en grupo, generalmente con un tabla. Lo usual, cuando ya se hacen grupos de música, es que haya una tambura, que es un instrumento parecido al sitar, que es de acompañamiento, que genera
como un colchón un armónico. Un ambiente así, Sí, que como llena. le dicen un dron. Y que el sitar también tiene unas cuerdas dron, que hacen ese sonido dron, que hacen como va generando ese sonido, ¿no? Como una vibración. Que dice... Sí, No, ¿por qué no explicas también eso? Que hay cuerdas que vos las tocas y las otras cuerdas simplemente resuenan. Acompañan, claro. Y vos no las estás tocando. Sí, eso también. ¿Querés mostrarlo? Ahora vamos a... ¿Sí, te lo traigo? ¿Para mostrar o si eso? no, después voy ahí y les cuento si querés. Ok. Para que no tengas que... Ok. Entonces, cuando uno va a estudiar este instrumento, se puede sentarse y tocar solo o estar en compañía de personas, y el que está tocando la tambura, que es ese otro instrumento de cuerdas, cuando uno... Es muy hermoso, una vez leí una explicación de Ravi Shankar, ¿no? que antes de un concierto estuvo un montón de tiempo, estaba no él, pero el tamburista que estaba con él, afinaba como media hora la tambura. Después le explicaban por qué había estado tanto tiempo afinando esa tambura. Y dijo, no estaba afinando la tambura, estaba afinando al público. Para que se calme. Claro, y entonces eso es lo que pasa, que está conectado un poco a lo que vos decías, que era lo que quería retomar antes de mostrar ahí, lo que vos sentías en tu cuerpo, ¿no? El sonido siempre tiene una vibración. Estos sonidos son instrumentos muy especiales, porque tienen una vibración. Yo no entiendo de técnicas de vibración, pero lo experimento. Tiene como un grado de vibración tan alto, tan especial, que produce, por ejemplo, lo que hacía la tambura, que la gente estaba exaltada y todos se fueron calmando, y el músico no empieza a tocar hasta que hay cierto grado de paz y de armonía, ¿no? Como que armoniza al público, y si armoniza al público, el primero que armoniza es a uno mismo. Entonces, yo, por ejemplo, mi primer instrumento fue la guitarra. Me encantan las cuerdas. Y les quiero mostrar, este es el tambura, que es de acompañamiento. Es para que simplemente sepan lo que Estela está diciendo. Y eso es todo lo que hace. Es todo lo que hace, pero llena tanto, es como una música de fondo que llena y acompaña al sitar. Acompaña a los instrumentos desde el punto de vista técnico, ayuda a mantener la afinación, porque estos instrumentos, como se estiran las cuerdas, cuando uno va tocando se van desafinando. Entonces, y ni que hablar los conciertos extensos con músicos excelsos que tienen un oído perfecto. Entonces paran inmediatamente todo. Sí, los grandes maestros, y a veces no solo de su instrumento, afinan al otro instrumento, al que por ahí los está acompañando, el maestro, el que es el maestro del concierto. Tiene un oído espectacular. Tiene un tamburista que vino para el concierto y ella dice stop, y le hace afinar porque la tambura te va ayudando a ver cómo están afinados todos los instrumentos. O sea, todos afinan al tono del tambura. Claro, la tambura mantiene, si se toca en C+, o sería un Do, mantiene siempre, como se escucha ese colchón sonoro, los otros músicos tienen que estar atentos a estar en ese tono. Hasta el tabla, el tambor, se afina a una fantástico. nota. Y a veces hasta paran el tabla también y le dicen con unos martillos. Y el otro músico le dice, no, vas arriba, no, baja, hasta que está en la nota, como la nota principal, la tónica, ¿no? En la que se está tocando, para que esté lo más armónico posible. Esa tambura afina a la gente, a todos nosotros, y afina los instrumentos. Es un instrumento muy, muy interesante. Lo que les quiero decir, Estela dijo, no conozco mucho de técnicos de la frecuencia, pero lo siento. Yo les digo lo que se siente. Cuando uno escucha y está en paz, los chakras empiezan a vibrar y uno siente gozo, uno siente amor. El sonido del tambura y el sonido del sitar nos despiertan el corazón, la médula oblongada en general, que son donde entra la energía al cuerpo, y el corazón, bueno, donde uno siente amor. Y yo me acuerdo que yo empecé a escuchar las músicas espirituales y de pronto mi columna vertebral empezaba a sentir toda esa energía y ese amor, y yo decía, ¿dónde viene esto? Esto no es mío. Entonces ahí empecé a apreciar la música
Y desde que empecé mi sendero espiritual, yo escuché solo música que me producían eso, los cantos gregorianos. Claro. Y después entonces la otra música ya no me interesaba. Claro, sí, sí. Sí, armoniza, yo sentía eso ya de chica, por ejemplo, agarraba la guitarra, cuando tenía un problema o algo, llegaba y te agarraba la guitarra. Y al rato estaba mejor, ya igual era un sonido que algo hacía, por eso lo que es el sonido, y estaba mejor. Ahora, y ya cuando pasé al citar es extraordinario, te armoniza los chakras. Qué interesante. Es increíble cómo produce un cambio, es maravilloso. Y justamente si puedo leer algo. Por supuesto. Porque como son dichos de dos cositas, extractos muy hermosos. Uno de Ravi Shankar, de su libro, ¿no? el músico, ¿no? Pandit Ravi Shankar. Y después también de Paramahansa Yogananda, que él narra en su autobiografía Un Yogi, ¿no? En el capítulo 15 hay una descripción excepcional y sintetiza algo que es tan vasto como es la música de la India de una manera bellísima, ¿no? Y él habla del tema de la vibración. Lo voy a leer pronto, hermoso. Es el capítulo 15. Ese dijiste. capítulo 15. Yo les voy a leer una parte de lo que dice Paramahansa Yogananda. Él dice que, porque se habla, en la India se dice, hay una frase que es nada Brahma, nada es sonido. Brahma es Dios, el sonido es Dios. En los músicos siempre se habla de eso también, nada Brahma. Y Paramahansa Yogananda dice, nada Brahma explica cómo los antiguos rishis, que son los sabios de la antigüedad, descubrieron las leyes que armonizan al hombre con la naturaleza a través del sonido. Dice que en una ocasión, o sea, a causa de la naturaleza es una objetivación del Om. Que es el sonido primordial. El sonido primordial. Cuando en la Biblia dice al principio era la palabra, esa palabra es ese sonido, que uno en meditación muy profunda lo escucha. Claro. Y entonces dice que a causa de que esto es así, ¿no? Que el Om es este sonido primordial, vibratorio, el hombre puede adquirir control sobre todas las manifestaciones naturales a través del uso de ciertos mantras o cánticos. Por eso también el poder que tiene el mantra, ¿no? Por la vibración. Y dice que cuenta distintas anécdotas. Hay una muy ilustrativa que dice que en la época de Akbar, el emperador Akbar el Grande, tenía un músico en la corte que se llamaba Millan Tansen, el músico de la corte. Entonces dice que le pidió que cantara un raga, estas melodías, ¿no? Un raga de la noche, era de día, el sol estaba brillando, y que lo cantara un raga de la noche durante el día. Porque hay música que se tocan a la noche y otra en el día. O sea, le pidió que toque la música de la noche en el día. En el día. Y cuando el sol todavía estaba brillando. Y Tansen empezó a cantar este raga y se oscureció el palacio y se hizo de noche. Entonces, como esas hay muchas anécdotas. Es el poder de la música. Claro, el poder de esto, de la vibración. De la vibración. ¿No? Y entonces él dice también que todo este contenido de la música de la India está en estos textos antiguos, ¿no? En los Vedas, que se consideran artes divinos. Y entonces ahí él explica como lo que hablamos al comienzo, como Brahma, Vishnu y Shiva, que son esta trinidad divina, fueron los primeros músicos. Es hermoso. Shiva como Nataraya, ¿no? Como el danzarín cósmico. Brahma y Vishnu marcan el tiempo al golpear con los címbalos. Sarasvati, la diosa de la sabiduría, con su vina. Krishna después, que siempre está representado con la flauta, ¿no? Como con el sonido de su flauta llama al alma, ¿no? A conectar con Dios, ¿no? Porque ese es el significado, ¿no? O sea, todo a través de la vibración del sonido, de la música, ¿no? Cómo está tan arraigado en la espiritualidad. Y después hay algo muy hermoso en relación a esto, ¿no? A la parte espiritual, que dice Ravi Shankar, ¿no? El sitarista tan famoso. Sobre esto que el sonido es Dios. Dice que el sonido musical y la experiencia musical no son sino pasos para la realización del ser. Es bellísimo, ¿no? No es nomás me siento a tocar el sitar, ¿no? Bueno, es un camino. Todas las personas que normalmente vienen a mis programas de sanación
yo empiezo con 5 minutos tocando el armonio. Sí. Y la razón es que me da tanta energía que eso Claro. nos ayuda a todos. Yo el armonio no lo toco porque me gusta la música, es porque me da un montón de energía. Vos lo entendés. Sí, es verdad. Ella toca el armonio también. Ya. Trato. Pero no importa, el asunto es esto, lo que Sí. vos acabas de explicar. Sí. Y después dice, consideramos a la música como una clase de disciplina espiritual que eleva la esencia interior hacia la paz divina y la bienaventuranza o ananda. Ujú. O sea, esa es la razón, ¿no?, por la Sí, que exacto. estudiamos esta música. El propósito más elevado de la música de la India es develar la esencia del universo que ella refleja. Y el raga está dentro de los medios por el cual se puede percibir esta esencia, que son las melodías, ¿no?, hindúes. Así, a través de la música uno puede llegar a Dios. Exacto, eso yo Es uno de los caminos. lo muy aseguro, porque esto es lo que me pasó cuando yo vivía en Córdoba, tenía 18 años, tenía el pelo hasta acá, no me afeitaba, parecía Jesucristo, o yo me creía, y llego ahí y era toda gente mayor, yo era el más jovencito, y llegué porque una compañera de la escuela, mi mamá era maestra en una escuela primaria, le dio la autografía a mi mamá la trajo a mi casa, la tomó mi hermano, empezó a meditar y yo decía, esto es rubbish, no es cierto. Y cuando agarré la autografía no la podía dejar. Entonces llego al grupo de meditación que estaba a 10 minutos caminando de mi casa. Es increíble. Y un día esta señora me dice, Carlos, vos sabés tocar, bueno, yo estudiaba piano, tomá, llévatelo a tu casa y toma el armonio. Ensayé una semana y en la próxima semana me pusieron adelante a tocar el armonio. Y empecé a cantar, nunca me voy a olvidar la canción que iba a cantar, es Cristo color de nube, y empiezo a cantar y me agarró un nerviosismo, el corazón se me salía el pecho, toda la gente atrás, y dije, o toco ahora o nunca. Y empecé a tocar, pero empecé a sentir un gozo que no venía de mí, Claro. que no era mío. Entonces me di cuenta, como Paramahansa Yogananda hizo, Ravi Shankar, uno se conecta con Dios. Y la primera manifestación de Dios es esa paz y ese gozo. Y dije, bueno, esto me gusta. Dije. Sí, es muy hermoso, Yeah. como camino, ¿no? También Ujú. a través del sonido, de la música. Mira, Sí. es media hora. Oh, ¿Por qué no tiempo tocas? vuela. Bueno. ¿Por qué no tocas? Sentate, te voy a poner el micrófono y yo te pongo el tambura. ¿Lo puedo poner ahora para Sí, calmar a la cómo gente? no. Sí. Mientras, Estela, sentate, yo voy a sacar todo esto, voy a sacar la silla. Bueno. Esto lo pongo de adorno nomás. Terminó la tambura. O sea, vos vas a estar ahí, quiero ver dónde poner esta segunda clave. Yo la voy a poner. Sí. Yo le voy a poner tambura. Yo creo que ahí va a estar perfecto.
hablábamos del origen divino espiritual, lo primero vamos a compartir una melodía a Rama, al señor Rama, que es una canción muy tradicional de la India, popularizada por Mahatma Gandhi. Era la canción preferida de Gandhi. El Raghupati Raghava Raja Ram, Patita Pavana Sita Ram. Ram, el señor de los Raus, encarnación de Vishnu, y su esposa Sita, ¿no? De la historia del Ramayana. Es una canción muy tradicional de India, así que para compartir un poco el sonido del sitar y también evocar el señor Rama, ¿no? Fantástico. Si quieres puedes subir un poquito la tambora. tambora. Sí, lo voy a hacer. Quería ver dónde poner el micrófono.
Roxana Harris es tu hermana. ¡Ay, mi hermana! ¡Una Rox! Acabo de decir, hermoso. Gracias. Brenda. Hi, Chiqui. We call Chiqui. Brenda She's Chiqui. Hi, Chiqui. ¿La que vive con ustedes? Ya. Sí, sí, sí. Bueno, mucha gente. Qué hermoso. Ok. Ujú. Liliana. Lili. Lili dice, pareces una sirena divina. Gracias. Ok. Nancy, mi estudiante de Reiki, ella es maravillosa, está en Las Vegas, dice, ¡qué emoción! Qué hermosa. A mí, como te acabo de decir, me tengo que acercar, Ujú. me llena de gozo esto, aunque sea por 5 minutos. Y después de tocar y escuchar esa canción, yo siento ganas de estar en silencio y meditar. Sí, pasa eso. ¿Viste? Uno se queda y seguiría. Ok. Sí, sí. ¿Podrías tocar otra? Lo que digas. Sí, toca Ujú. otra, por favor. Bueno. ¿El mismo tambura? Sí, sí, mismo tambura. Estamos con un grupo de Vajans, de música así devocional, se llama Raslila Kirtana, con compañeros músicos y devotos, ¿no? Somos del mismo sendero, de Paramahansa Yogananda, con Vanessa Guy Berger, Sergio Sánchez y Katie Norris. Y bueno, armamos un álbum y tuvimos que componer algunas canciones para ese álbum, así que bueno, voy a tratar de tocar una de esas canciones del álbum que son muy lindas, fueron hechas todos con mucho amor. A ver, Es más movida, no es tan tranquila. Tendrás que subir un poquito la tambura. Sí, sí. Se llama Sound Odyssey, ¿no? Como odisea de sonidos. ¿Querés acompañarme con tabla? No, no la conozco. No Lo quiero que arruinarlo. sientas. Es que lo tengo que afinar. Bueno.
precioso. Gracias a los amigos de Ras Lila Kirtana, que entre todos lo preparamos. Quisiera, como lo mencionaste, yo pasé este video antes, pero quiero que lo vean. Ah, sí. Ese es Saudori, sí, sí. Está Vanessa en bells, tambura, Sergio en tabla, Katie, armonio, Luis Raj, canto. Este es el grupo de ustedes Aquí en Los Ángeles. sí, antes Sí. de que tuviéramos este lockdown. Antes del lockdown. Tenían un concierto. Sí, que teníamos un sábado al mes. sí, una residence en un Yeah. lugar en Hollywood y Yeah. que muy, muy hermoso lugar y nos permitían realizar estos cantos devocionales, música hindú, muy, muy hermoso. Yeah. Sí, sí, Dios mediante en algún momento lo podremos retomar. O de estas formas virtuales. Yeah. Estela, Sí, podemos estar hasta mañana tocando y hablando. Y a mí no, la verdad que no me molesta, pero vamos a hacer la sesión de sanación. sí, por Es supuesto. media hora y después quizás unos 10 minutos más. Sí, como vos Ok. digas. Entonces lo que voy a